Hola, muy buenas noches. Este es el domingo 25 de octubre del 2020 y estamos en una plática edificante más de las muchas que hemos organizado durante todos estos meses de confinamiento. Los miércoles está Temis, los viernes está Susi, los domingos un servidor, Sergio, y los lunes Miguel. Normalmente es a las 6 de la tarde, tiempo de California, tiempo de Los Ángeles. Y eso generalmente es a las 8 de la noche en México, pero excepcionalmente por esta semana, como saben, en México anoche cambiamos el reloj. Entonces hoy, y nada más por hoy, durante lo que resta de este año, estaremos a las 7 aquí en esta plática edificante. Y como saben, hablamos sobre el libro de Viviendo la Ciencia de la Mente, que es un libro que escribió según la editorial Ernest Holmes, y está publicado relativamente eh, hace poco tiempo, en el 94. Por lo tanto, creemos que ahí hay una gran mano de editores, porque Holmes hizo su transición en 1960. Dejó, es cierto, muchos escritos sin publicar y que están en los archivos que conservan las autoridades de CSL, los Centros para Vida Espiritual. Y es probable que de ahí se hayan extraído muchas partes para armar este libro, pero también hay cosas curiosas que o es que Holmes se puso simpático al escribir o es que simplemente fue interpretado. Y hoy quisiera leer uno de esos capítulos. En el libro, en la versión digital, está en la página 221 y se llama ¿Cómo sabe Dios lo que hago? ¿Y por qué digo que Holmes se puso simpático al escribir esto? Si es que realmente lo escribió él. Porque eh, se está hablando muy en tercera persona de Dios. Y esa era una cuestión que Holmes sí usa la tercera persona muchas veces para referirse a Dios, al poder infinito creativo, la inteligencia infinita creativa. Pero aquí es muy coloquial la frase ¿cómo sabe Dios lo que hago? Como si verdaderamente Dios estuviese separado de nosotros, cosa que es contradictorio con el gran principio que sostiene Holmes a lo largo de toda su filosofía, que es el de la unificación. Pero el primer párrafo es realmente chusco, vamos a leerlo. Dice, frecuentemente la gente pregunta, ¿por qué estaría Dios interesado en mis asuntos? Y recuerdo que una vez hablando con uno de nuestros asociados, que había estado enfermo por varias semanas, le pregunté por qué no había solicitado un tratamiento espiritual, es al que se refiere aquí Holmes. Y él dijo, no quise molestar a Dios con algo tan pequeño. Es curioso, muy curioso este párrafo porque Holmes habla de un asociado, es, haciéndonos creer o haciéndonos entender que es una persona que realmente ya está frecuentando y ya tiene conocimiento de la filosofía de ciencia de la mente, por eso le llama asociado, y que es una persona que considera que su enfermedad no era algo como para molestar a Dios, que era algo realmente pequeño. Cuando Holmes le pregunta por qué no ha solicitado un tratamiento espiritual mental, que es la forma de oración con la que en ciencia de la mente se tratan todas las incomodidades, infortunios, desavenencias que tenemos los seres humanos con el mundo que vivimos. Pero en fin, ese es el punto que dice el asociado, es que era algo menor como para molestar a Dios. Es allí un punto importante de reflexión, porque cuando hablamos de Dios en tercera persona, es o porque realmente tenemos una gran ignorancia de la unificación,
o porque estamos siendo de alguna manera, pues, sarcásticos, de alguna manera estamos tratando de acentuar la expresión para llamar la atención. Es como cuando en una plática familiar decimos, y estaba yo reflexionando y diciéndome a mí mismo, y continúa uno con el dicho. Eso sucede porque estaríamos hablando en tercera persona del mí mismo, y es algo muy similar a hablar en tercera persona del gran poder del, del universo, el gran poder infinito, creativo. Esto es porque sabemos todos que ese gran poder está dentro de nosotros, que ese gran poder es el mí mismo. Entonces, o cuando hablamos en tercera persona de él, sabemos exactamente a lo que nos estamos refiriendo, o simplemente estamos separándonos, simplemente estamos diciendo, Dios que está ya tan lejos, pues no hay por qué molestarlo si está tan ocupado viendo cosas tan importantes en el mundo. Hay pandemia en el mundo y yo con mi pequeña enfermedad, pues no, que se ocupe con lo grande. No, y es la siguiente reflexión de Holmes. Esa es la parte importante de este capítulo. Dice, esta es una reacción natural y aún así está basada en una ignorancia de las leyes cósmicas. Nos podríamos preguntar, ¿habrá más vida en un elefante que en una mosca? O desde el punto de vista del infinito, ¿es de más importancia un árbol gigantesco que una rosa floreciendo al lado del camino? Por supuesto que no. No hay nada ni tan grande ni tan pequeño para la divina presencia, ni para la ley que gobierna todo. ¿No está la rosa enraizada en la misma tierra en la que está el árbol? Es solamente es solamente un diferente tipo de manifestación de la vida, tomando una forma separada, pero enraizadas en una unidad común, en la tierra que la sostiene. Debemos eliminar las ideas de grande o pequeño, o duro y suave, fácil o difícil, porque no existen en la mente creativa del universo. Las cosas existen como ideas, y es la naturaleza de la ley de la mente causar que estas ideas cobren la forma nativa de ellas mismas. Todas las ideas son traídas a la forma a través del medio único. Una persona rodando un cacahuate en alguna esquina y afirmando la presencia de la actividad en su negocio, está invocando la misma ley que el constructor de una vía de ferrocarril o que el edificio Empire State. Holmes está utilizando ejemplos de su tiempo, la construcción del edificio más alto del mundo en aquel entonces, en Nueva York, en el Empire State, que era una de las obras más impresionantes de la ingeniería en aquel tiempo, o una vía de ferrocarril, que era también algo muy grande cuando se construía una vía de ferrocarril. Ahora nosotros podríamos poner ejemplos más grandes todavía, como por ejemplo un viaje a la Luna, un viaje a Marte, un acoplamiento en la estación interespacial. Eh, esto, hay cosas muy, muy grandes que estamos logrando en la humanidad actualmente que emplean una gran cantidad de recursos, que emplean una gran cantidad de personas que trabajan allí. Son proyectos a muy largo tiempo. Pero como dice Holmes, las personas que están enfocadas en estos grandes proyectos tienen una actividad mental que puede ser comparada fácilmente con la persona que modestamente ha puesto allí, en la esquina de su casa, en la puerta de su casa, una mesita con unos cacahuates, con unas semillas, y las vende en pequeños vasitos, en pequeños cucuruchos de papel, porque es igual de importante para las personas, para el que está construyendo las naves
espaciales que la persona que está sacando su mesita para vender las semillas. Es un negocio y es probable que el producto de ese negocio obtenga lo necesario para vivir con su familia de manera adecuada. Y es más, podríamos ir profundizando en la forma en la que viven estos dos personajes. Y podríamos llegar a encontrar que la persona que está vendiendo las semillas en la puerta de su casa, en su pequeña mesita, está dedicando más tiempo a sus hijos, está siendo más paciente con ellos, está ayudándoles más en la escuela en estos momentos de confinamiento, donde la escuela está dentro de las casas a través de las pantallas de televisión y a través de las pantallas de los dispositivos, que aquel hombre que está trabajando 14, 16, 18 horas en un laboratorio, en una oficina, frente a muchos monitores, diseñando electrónicamente ahí, planificando, y que a duras penas va a su casa a dormir, a bañarse, a ver a sus hijos dormidos cuando llega, a despedirse de ellos dormidos cuando se va, y que tal vez un sábado o un domingo tenga tiempo para verlos. En ese sentido, ¿quién tendría una vida más plena? Y tampoco hay comparación. Desde el punto de vista luminoso, divino, ambos son tan importantes para el espíritu creativo del universo, para las leyes cósmicas. Tanto el uno como el otro son igualmente importantes. No hay grande y pequeño. Por tanto, si la ley luminosa no hace distinciones, pues nosotros tampoco deberíamos de hacerlas, tampoco deberíamos emitir ningún tipo de juicio a este respecto. Sigamos viendo qué nos dice Holmes. La ley siempre toma la forma que le damos. Podemos llamarle grande o pequeño, importante o no, pero la ley no sabe de grados comparativos. La misma naturaleza de la ley es tal que no se puede decir yo soy grande o yo soy pequeño. Solo puede decir yo soy, incluyendo lo que llamamos grande y pequeño, y automáticamente fluye a través del todo, tomando la forma de todas las cosas. Ahí está el punto. No hay manera de comparar, es simplemente decir yo soy. Y yo soy lo que yo quiero ser. Y no hay manera de comparar, no hay manera de decir y voy a ser más grande o voy a ser más pequeño que este otro. Simplemente yo soy. Todos los grandes maestros espirituales nos han dicho esto y tienen razón. Todo de pensamiento de grande o pequeño, de difícil o fácil, de se puede o no se puede, deben desasociarse de nuestro tratamiento. Es decir, no pueden estar como parte de nuestra oración. No podemos en nuestra oración decir o pedir o suplicar por algo que creemos que es tan grande que va a ser difícil lograr. No, eso tiene que estar fuera de nuestro pensamiento al momento de conectarnos con esa divinidad que llevamos dentro y orar, no pidiendo, sino sabiendo que ya es, y que ya es sin importar el tamaño de lo que es, sin importar lo que creemos que es tan difícil de conseguir, porque esas son creencias limitantes. Si nosotros pensamos que vamos a orar por algo que es tan difícil, tan grande, que si lo obtuviéramos sería un gran milagro, entonces ya vamos limitándonos porque estamos dudándolo. De eso no se trata la ciencia de la mente, de eso no se trata el vivir la espiritualidad plenamente. Nosotros debemos conectarnos con lo divino, que repito, está dentro de nosotros, de una manera segura, clara, concisa y precisa, diciendo, ya es. Esto que estoy
imaginando, construyendo en mi pensamiento, porque sé que con esto voy a vivir a plenitud, entonces lo declaro como hecho. Y no le voy a poner adjetivos comparativos. No voy a decir, es muy grande, ni voy a decir, es un pequeño favor. Simplemente es lo que en este momento yo estoy proyectando como un pensamiento y que yo estoy asegurando de que esto es para mi mayor provecho. Y entonces, con esa confianza, con esa seguridad, las cosas se van a manifestar en el mundo de lo concreto, porque ya están hechas en el mundo de lo espiritual, en el mundo del pensamiento. Allí, en esa parte del símbolo de ciencia de la mente que hoy esta mañana Susi lo explicaba tan claramente, ya está construido, ya solo falta que en esa V que se hace como descendiendo hacia el mundo de lo concreto, baje el pensamiento y se manifieste en algo que podemos tocar, que podemos oler, percibir, ver, sentir en el mundo de lo concreto, que es en el mundo donde vive nuestro cuerpo. Pero ya está hecho, en el mundo de las ideas lo hemos construido. Y allí no hay comparación. Simplemente es. No es ni grande ni pequeño, es. Por eso es que muchas veces yo les recomiendo, no le pongan números, no le pongan tamaños, no le pongan colores, no le pongan cualidades específicas a su deseo. Simplemente imaginen, construyan en su pensamiento eso que ustedes saben que les va a traer un bien. Desde el punto de vista de los principios espirituales, un bien que les va a hacer sentir una vida plena. Y eso puede ser del tamaño y de las cifras y de los colores que sean, no importa. Si eso es lo que a ustedes les va a dar la satisfacción, pues eso es precisamente lo que hay que enfocar. Y esto es el ejemplo del que está haciendo los planos para la nave espacial con el que está vendiendo semillas en la puerta de su casa. Si el hombre que está vendiendo semillas en la puerta de su casa, lo que está proyectando desde su pensamiento es una vida donde pueda dedicarle mucho tiempo a sus hijos, donde pueda estar con ellos, los acompañe, los apoye, les dé consejo, les ayude en sus tareas y estén armoniosamente viviendo ahí, pues ese hombre está construyéndose la mejor vida que él quiere, la mejor vida posible. Y esos hijos están creciendo con un gran ejemplo, con un gran ejemplo de trabajo, de honestidad, de esfuerzo y al mismo tiempo de amor, porque eso es lo que están recibiendo todos los días. De la otra persona, de la que está dedicada a construir el proyecto Las Naves Espaciales, pues esperemos que esté también dedicando todo ese tiempo y todo ese amor y todo ese apoyo a sus hijos. No entro en más detalles de la vida de esa persona porque entonces estaría contradiciéndome, porque estaría comparando. Ahí cada quien tendrá su perspectiva. Y seguimos, hay una parte final que me gustó de esta lectura que dice: ¿cómo sabemos que si nuestra perspectiva del cáncer fuese tan ligera como nuestra idea de un granito de acné, una simple sugestión podría disolver el cáncer tan rápida y fácilmente como el granito? Aquí Holmes viene de una discusión de que muchas veces nosotros nos vemos al espejo y nos detectamos un granito de acné, dice aquí, un granito de estos de grasa que son tan comunes y que muchas veces pues simplemente no le hacemos caso.
Sabemos que va a estar por ahí por un tiempo, unos días tal vez, y después, como por arte de magia, va a ir desapareciendo hasta que un día ya no está. Habrá otras personas que le dan mucha importancia y que tienen ahí una costumbre y pues se lo exprimen, y puede ser que salga un poco de sangre, puede ser que haya una costrita, pero eventualmente también todo eso desaparece. Habrá otros que se lo traten con alguna cremita, con alguna pomada, con algún ungüento de estos que desaparecen la grasa, y probablemente es un poco más rápido el proceso y desaparece. Pero sabemos que en general un granito de estos no dura mucho tiempo presente. Entonces, es como si fuera algo pequeño. Y cuando pensamos en el cáncer, es una palabra que es muy impresionante, que nos enfrenta, que nos afronta. Y entonces Holmes aquí la está comparando. Dice, ¿qué pasaría si nuestra perspectiva del cáncer fuese la misma que nuestra perspectiva del granito de grasa? Si nosotros le diéramos el mismo tratamiento desde nuestro pensamiento, el mismo tratamiento mental a ambos fenómenos, entonces el cáncer simplemente desaparecería de la misma manera en que desaparece el granito de grasa. Y eso es algo muy, muy importante a tomar en cuenta. En realidad, hay un doctor, un médico mexicano poblano, que se ha dedicado mucho a una parte de la medicina que se llama biomagnetismo, donde él asocia muchísimo los fenómenos tumorales, los fenómenos cancerosos, a las incipientes formaciones de grasa. Para él, muchos de los tumores precisamente inician como una formación de grasa que empieza a crecer, 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 endurecerse y eventualmente convertirse en lo que se llama cáncer, que ya es un crecimiento desordenado de las células. Este médico mexicano de apellido Boyce ha hecho todo un tratado acerca de esto, y él, sin estar imbuido en la ciencia de la mente, llega a conclusiones desde el punto de vista médico, científico, que son muy parecidas a las que nosotros llegamos aquí desde nuestro punto de vista espiritual. Y él dice, si nosotros lo tratáramos con la misma ligereza, entre comillas, que tratamos a cualquier granito de grasa, sin darle tanta importancia, sin tenerle tanto miedo, sino que simplemente le diéramos el tratamiento que se merece y nosotros enviáramos señales a nuestras células de que no hay nada de qué preocuparse, de que al contrario, todo está bien, todo es perfecto, todo es armonía, todo es salud en nuestro cuerpo. Ese fenómeno de crecimiento desordenado, de crecimiento tumoral, simplemente va a cesar y simplemente va a desaparecer. Y eso lo hemos vivido tal vez muchos de nosotros en casos alrededor nuestro, donde vemos que cuando se producen este tipo de eventos y hay reacciones de miedo, el evento tiende a crecer, el cáncer tiende a manifestarse, el cáncer tiende a crecer y a empezar a invadir de manera rápida y agresiva órganos. Sin embargo, cuando bajamos el nivel de estrés ante estos diagnósticos, que a veces son diagnósticos un tanto crudos que nos hacen los médicos, para ellos decir, ¿tiene usted gripe o tiene usted cáncer? Casi lo dicen con la misma frialdad. Y eso para el paciente desde el punto de vista psicológico puede tener una enorme diferencia y puede causar un gran impacto en la persona que lo oye. Entonces,
Si nosotros ante un diagnóstico de ese tipo le bajamos todo el estrés, le llevamos la importancia al proceso de salud y no al proceso de la enfermedad. Si nosotros nos convencemos a nosotros mismos en ese diálogo con ese mí mismo, que es ese poder infinito que está dentro de mí, donde decimos mí mismo, poder infinito que estás dentro de mí, sé que todo lo que emana de ti, que es todo lo que yo soy, está proyectando una salud perfecta en todas y cada una de mis células. Está proyectando una salud perfecta en todos y cada uno de mis órganos. Que soy salud integral, que soy salud completa. Y que así viviré por todos los días hasta que apaciblemente haga una transición hacia mi siguiente nivel de vida espiritual. Si yo me enfoco en esos procesos y me olvido de la palabra cáncer, me olvido de la palabra enfermedad, me olvido del diagnóstico, me olvido de todo lo que significa y representan esos fenómenos y me enfoco plenamente en el proceso de salud integral, de salud completa, de salud plena, la recomposición que voy a tener en mi cuerpo es realmente rápida, la podríamos calificar entrecomillada de milagrosa y es de esas cosas que después estaremos contando como anécdotas de cuando mi papá, cuando mi mamá, cuando mis hermanos, cuando alguien de mi familia tuvo ese diagnóstico y le daban pocas esperanzas, le daban una perspectiva realmente negativa. Nosotros tuvimos la ayuda, tuvimos el consejo, tuvimos la terapia muchas veces de alguien que simplemente restó toda la importancia al evento, nos llevó por el camino de darle toda la importancia al proceso de sanación. Y entonces mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis tíos, mis amigos están viviendo desde entonces muchísimos años más y aquella cosa que parecía enfermedad terrible simplemente desapareció de nuestras vidas. De esos hay muchísimos ejemplos. Y uno de los grandes secretos es precisamente este enfoque positivo, donde, como dice aquí en el capítulo, ¿cómo sabe Dios lo que estoy haciendo, lo que estoy pensando, lo que estoy diciendo? Lo sabe siempre porque Dios está dentro de mí. Y porque eso que soy, que está dentro de mí, a eso que soy, que está dentro de mí, nada puede escondérsele, porque soy yo mismo. Cuando yo pienso que estoy haciendo a alguien donde nadie me ve, el primero que se está viendo soy yo. Y el que va a recibir el premio porque eso que estoy haciendo a escondidas es algo grande, maravilloso y de mucho beneficio para los demás, entonces recibiré mi premio porque ese poder espiritual que tengo dentro estará construyendo junto conmigo el gran premio. Cuando por el contrario lo que estoy haciendo está dañando a terceros, de manera directa o indirecta, pero no está siendo una conducta que cumpla con la regla de oro. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Si estoy en esa circunstancia, pensando en que lo estoy haciendo a escondidas para que nadie se dé cuenta, bueno, el que se está dando cuenta es ese mí mismo y el castigo, si estoy pensando en que debe haber castigo, va a venir de aquí adentro y va a llegar más temprano que tarde. Eso también dependerá muchísimo de mi perspectiva, de mi percepción del evento, del fenómeno. Y eso va a ser
lo que nos va a apoyar en esa gran máxima: la vida es justa. Si yo estoy haciendo cosas que requieren de ser reprendidas, el castigo va a venir de aquí. Si yo estoy haciendo cosas de esas que requieren ser premiadas, el premio va a venir de aquí. La vida es justa. Y Dios, que está dentro de mí, del que no hablo en tercera persona porque es mí mismo, siempre sabe lo que estoy haciendo. Muchas gracias y buenas noches.